Después de que Aristóteles indagara en el libro 2 sobre los regímenes respecto a los que otros han dictado, en este libro tercero se ocupa en última instancia de la naturaleza de las diferentes constituciones. Pero para comprender las constituciones, primero investiga sobre la naturaleza del ciudadano. ¿Y por qué es importante definir al ciudadano? Es importante porque tal definición es necesaria para resolver los casos en que los individuos han sido privados de prerrogativa cívica o exiliados. Ahora, para Aristóteles, las personas que no son ciudadanas poseen las siguientes características. No son ciudadanos por su lugar de residencia, porque dicho ciudadano puede compartir el lugar con esclavos. No son ciudadanos quienes acuden a los tribunales en calidad de demandante o demandado, porque este derecho puede ser conferido por un mero tratado. No son ciudadanos los jóvenes que aún no han alcanzado la edad para la inscripción cívica, es decir, que son ciudadanos incompletos, y los ancianos tampoco lo serán porque son ciudadanos excedidos o retirados. Hay que resaltar también que la palabra ciudadano tenía muchas definiciones y uno de ellos estaba relacionado con el individuo nacido de padre y madre, pero Aristóteles menciona que tal concepto hereditario se vuelve irrelevante en tiempos de revolución o cambio constitucional. Más bien, Aristóteles sugiere que un ciudadano es alguien que comparte la administración de justicia y el desempeño de cargos públicos, pero esa capacidad de obtener cargos puede adoptar varias formas, incluidas las de un jurado o afiliado a una asamblea popular. Estos últimos son llamados en cierto sentido oficinas. De hecho, el término es adecuado porque esas posiciones pueden tener mayor autoridad o ejercer el mayor poder en una ciudad. No obstante, la ciudadanía está determinada no por la cantidad de autoridad o poder que otorga, sino por su duración. Por lo tanto, un ciudadano puede definirse como alguien que ocupa un cargo indefinido en una ciudad. Aristóteles también repasa la posibilidad de adquirir la ciudadanía mediante una revolución, aplicando el criterio de lo justo e injusto, y puesto que se ha de considerar que existen gobiernos injustos y que aunque injustamente están gobernados, concluye que hay que denominar a estos productos de revolución como ciudadanos. Aristóteles también menciona que no debemos ignorar que las constituciones son cualitativamente diferentes, ya que algunos se han deformado debido al vicio. ¿Y cuáles son esos regímenes que han corrompido el buen orden político? Pues la de los reyes y la de los oligarcas. Así que la mejor forma de definir a un ciudadano es dentro del régimen de la democracia, porque dentro de la democracia cualquiera del pueblo tiene potestad de juzgar sobre algo y de reunirse en asamblea. En cambio, en las demás formas políticas sucedía a veces que cualquier ciudadano tenía participación sin ser algo necesario en ellas, porque había otros que juzgaban o tomaban las decisiones importantes y particulares. Tenemos el ejemplo de la ceremonia, donde los esforos se repartían los cargos y controlaban los asuntos tribunales, y en Cartago, donde ciertas personas exclusivas tenían el poder dentro de los juicios, y de esta manera los ciudadanos populares no participaban en el juicio. Por lo tanto, parecería entonces que si la ciudadanía se caracteriza principalmente por la toma de decisiones políticas, los requisitos para la ciudadanía varían según el tipo de régimen, y los regímenes asignan la toma de decisiones políticas a ciertos cargos, ya sea de duración definida o indefinida. Entonces, la definición de ciudadano debe revisarse del que ocupa un cargo indefinido a quien tiene derecho a ocupar un cargo de toma de decisiones. Esta primera definición, sugerida, parecería ajustarse solo a un régimen aristocrático bastante cerrado, pero notemos que esta primera definición quizás también pueda encajar con el significado de ciudadanía en ese curioso régimen que combina la aristocracia con la democracia. Podríamos decir que Aristóteles nos está sumergiendo
por así decirlo, en la disputa entre aristócratas y demócratas sobre el significado de ciudadanía. Así nos muestra que el argumento no es sólo sobre quién está incluido, sino también sobre qué tipo de participación en el gobierno obtiene una persona al ser incluida. La voz de la democracia habla por una concepción de la ciudadanía que es mucho menos exigente e inclusiva, y que hace que las asambleas de masas y los jurados no sean poderosos, sino soberanos. La voz de la aristocracia habla por una concepción más exclusiva y exigente, que limita drásticamente el poder de las asambleas de masas y los jurados, y que insiste en una jerarquía crucial. Sin embargo, algunos habían discutido si la ciudadanía se determina con justicia, es decir, que cuando una democracia reemplaza a una tiranía o una oligarquía, ¿quién debe convertirse en ciudadano? Para responder a esta pregunta, Aristóteles nos dice que es importante conocer el espacio que ocupa la ciudad y dónde vive la gente dentro de la ciudad. Una ciudad sigue siendo la misma aunque cambie el régimen. En conclusión, una ciudad-estado es una no atendiendo al tamaño ni al hecho de encontrarse amurallada, como pasó con Babilonia, sino cuando se desarrolla en ella cierta comunidad de ciudadanos en un régimen. La ciudad es en sí misma una atendiendo a un régimen, y es posible llamarla con nombre distinto o el mismo, ya sean los que habitan los mismos hombres u otros completamente distintos. Es como en el coro, que al tener lugar sucesivamente en la comedia y en la tragedia cambia para nosotros, por más que se componga de los mismos actores. Por lo tanto, se puede decir que la identidad de un Estado depende de la Constitución. Después de mencionar qué es el ciudadano y de haber resuelto algunas dudas, ahora Aristóteles se pregunta por la virtud del ciudadano y el hombre bueno, ya que no son absolutamente lo mismo. Para esto, Aristóteles cita un ejemplo, mencionando que la palabra marinero tiene diferentes significados, precisamente porque los marineros tienen diferentes habilidades y rangos dentro del barco, y el objetivo común dentro de un barco es la seguridad y la navegación. Y asimismo, los ciudadanos dentro de un estado tienen funciones diferentes y también tienen un fin común, la cual es la salvación de la comunidad. Esta analogía considera que la virtud de cada una de esas buenas personas será diferente, pero sus virtudes como ciudadano serán siempre las mismas. Y la primera respuesta que da es que la diferencia que puede surgir entre objetivos comunes y diferentes indica los muchos tipos de constitución que existen. Me refiero a los oligarcas o demócratas, incluidos también los aristócratas. Y cada una de estas diferentes constituciones tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, para los oligarcas, promover la riqueza y el poder a unos pocos, o proteger a aquellos con estatus de nacimiento libre en una democracia. Y aquí notamos que son objetivos diferentes, por lo tanto, no debe haber una sola virtud, sino diferentes clases de virtud de un buen ciudadano como las clases de constitución. En cambio, la virtud del hombre bueno es siempre la misma, es decir, que tiene la virtud perfecta o completa. En consecuencia, la virtud del ciudadano y la del hombre bueno no coinciden siempre, pues la primera estará en cualquier ciudadano que cumpla bien su función, sea bueno o no, mientras que la segunda solo estará en aquellos que sean buenos. Además, la desemejanza entre ambas virtudes se muestra también por el hecho de que es imposible que todos los ciudadanos de una polis sean buenos, mientras que sí se espera que todos obedezcan a su virtud cívica y desempeñen bien su función común, al menos en el mejor régimen posible. El punto que está tratando de señalar es que hay varios tipos de forma de gobierno y por lo tanto varios tipos de ciudadanos apropiados para ellos. Cada régimen está constituido por su materia, es decir, por su cuerpo ciudadano, como hemos mencionado, pero también por su forma y sus estructuras formales. Se podría decir que las formas de gobierno o constituciones son las que determinan, comparten y distribuyen el poder entre los ciudadanos.
Y aquí viene la pregunta, ¿quién puede reunir la virtud del hombre bueno y el buen ciudadano? Es el magistrado, según Aristóteles. Él es quien puede ejercer estos dos tipos de virtud, porque su oficio lo obliga a ser un hombre de bien y de manera paulatina o prudente tendrá las virtudes de la capacidad de mandar y de obedecer. Por esta razón Aristóteles argumenta que el gobernante debe primero aprender a ser gobernado, tal como uno aprende a ser un comandante de caballería sirviendo bajo las órdenes de un comandante de caballería. Y según la opinión de algunos, la educación marca al gobernante, ya que la creencia es que los gobernantes necesitan un entrenamiento especial para gobernar. Pero Aristóteles no estaría de acuerdo en que la guerra y la equitación constituyan este entrenamiento. Más bien, él respalda la opinión de que la bondad de los gobernantes debe ser superior a la de los demás y que los gobernantes, sobre todo, deben ser simplemente buenos hombres. Entonces, en este caso, el buen gobernante posee la virtud del buen hombre y del ciudadano para gobernar. En cambio, el gobernado tiene suspendidas sus facultades racionales y se limita a obedecer órdenes. Él no ejerce su poder de juicio ni decisión, y debido a que existen diferentes tipos de constitución, no puede ser un buen hombre, aunque sea un buen ciudadano. Estas consideraciones ha aclarado Aristóteles en cuanto a diferencia y similitud con respecto a la virtud del buen hombre y del buen ciudadano. Después de demostrar cuál es la virtud del ciudadano y la virtud del hombre bueno, Aristóteles ahora plantea otra pregunta. ¿Solo es ciudadano el que puede participar en la magistratura de la ciudad o también lo son los obreros o artesanos de baja condición? Y Aristóteles responde fácilmente que no, ya que hay varias categorías de personas que son esenciales para una ciudad, pero que no deben ser consideradas como ciudadanos, en particular los niños y todos aquellos adultos que realicen servicios necesarios, ya sea para individuos o para la ciudad en su conjunto, es decir, esclavos y trabajadores que pueden incluir extranjeros y residentes extranjeros. Tales personas no deben ser consideradas como ciudadanos porque son serviles y por lo tanto carecen de la capacidad de ser gobernados como hombres libres y de gobernar sobre hombres libres. Es decir, debido a que carecen del potencial para ser buenos o excelentes ciudadanos, no deberían ser considerados ciudadanos en absoluto. Después, Aristóteles define lo que es un régimen, y según él, un régimen es simplemente la organización de una comunidad política en donde el cargo más alto controla a todos los demás. Y esto es así porque todo el cuerpo del gobierno de la comunidad política, es decir, su orden establecido, descansa en el gobernante que controla la comunidad política, y tal orden establecido es el régimen mismo. Y a la vez el régimen consiste principalmente en la organización del poder en el gobernante supremo, y de esta manera se distinguen los diferentes tipos de gobierno. Por ejemplo, el pueblo controla en las democracias y los millonarios controlan en las oligarquías. También Aristóteles nos dice cuál es el fin de la comunidad política, argumento que ya había mencionado en el libro primero. ¿Y cuál era el fin? Simplemente vivir bien, ya que los seres humanos son animales políticos por naturaleza y por lo tanto desean vivir unos con otros y no solos. Y vivir bien también incluye la distribución de cargos de oficina o de diferentes actividades. Y es aquí donde distingue los diferentes tipos de gobierno. Y el primero es el amo sobre el esclavo. Se llama gobierno despótico. Y lo mismo que un amo gobierna a un esclavo, en realidad beneficia al que es por naturaleza esclavo y al que por naturaleza es amo, excepto si de manera accidental el esclavo muere. No es que Aristóteles pretenda autorizar el maltrato o la explotación sin escrúpulos de los esclavos, no es así, sino que los esclavos se benefician en virtud de sus capacidades y funciones naturales, de su relación con sus amos. En ese sentido, amo y esclavo tienen el mismo interés
en mantener la relación. Y el segundo es el gobierno sobre las personas libres, por ejemplo, gobernar sobre la esposa, los hijos y toda la familia. Y lo llamamos gobierno doméstico. Esta regla tiene por objeto beneficiar a los dependientes. Ahora, el principio natural común a las personas de gobierno que acabamos de mencionar hasta aquí se tornan diferentes debido a que los hombres gobiernan no para beneficiar a los gobernados, sino para beneficiarse a sí mismo, sobre todo materialmente, con fondos y bienes públicos. El problema de los regímenes políticos es cuando se deja velar por el bien común y se comienza a beneficiar a lo particular del gobernante, queriendo quedarse más tiempo en el poder. Un gobierno de ciudad fuerte no está formado por personas totalmente justas o totalmente egoístas. Para que la sociedad funcione, debe haber un equilibrio. Así que, de acuerdo con estos argumentos, Aristóteles percibe una distinción fundamental entre regímenes, los que son incondicionalmente justos y los que no lo son. Por lo tanto, tenemos constituciones puras y las constituciones impuras. Las constituciones puras velan por el interés general y practican rigurosamente la justicia, y las impuras solo tienen en cuenta el interés personal de los gobernantes. Ahora, una vez hechas estas precisiones, Aristóteles procede a enunciar cuántas formas de gobiernos existen, incluyendo también sus desviaciones. En las constituciones puras encontramos la monarquía, aristocracia y politeia. Ahora, si cada una de estas constituciones se dirige hacia la corrupción, cambia su forma de gobierno. La monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la politeia se convierte en democracia. No hace falta definir cada una de ellas, porque sabemos sus definiciones, pero Aristóteles toca un tema interesante entre la oligarquía y la democracia. Y resulta que la palabra oligarquía denota el gobierno de unos pocos y la palabra democracia denota el gobierno del pueblo. Pero asumiendo que los ricos son más numerosos que los pobres en una comunidad política y que los ricos son sus gobernantes, parece que hay una democracia, es decir, que la mayoría gobierna. Y de manera similar, suponiendo que los pobres en otros lugares sean menos que los ricos y que los pobres sean más importantes, más poderosos y gobiernen sobre la comunidad política, se seguirá que hay una oligarquía, ya que unos pocos gobiernan. Por lo tanto, no parece que las definiciones de regímenes sean correctas, pues ha dicho que democracia es gobierno de los pobres y la oligarquía gobierno de los ricos. Notamos que Aristóteles rechaza esta definición convencional de democracia y oligarquía. Ahora, ¿por qué las rechaza? Bueno, según Aristóteles, si en una comunidad política los ricos son más numerosos que los pobres y estos ricos son gobernantes, parece que hay una democracia, ya que la mayoría gobierna y de manera similar, suponiendo que los pobres sean menos en cantidad y más importante, se seguirá que hay una oligarquía, ya que unos pocos gobiernan. Por lo tanto, no parece que las definiciones de regímenes sean correctas, porque uno podría decir que la escasez en número está ligada a la riqueza en la definición de oligarquía y que la grandeza en número está ligada a la pobreza en la definición de democracia. Es decir, la oligarquía es un régimen en el que gobiernan los pocos ricos y la democracia un régimen en el que gobiernan los muchos pobres. Parece que siempre los pocos que gobiernan en su propio interés son ricos y siempre que los muchos lo hacen son pobres. De ahí concluye que la riqueza y la pobreza diferencian a la oligarquía de la democracia. Más bien, la pobreza y la riqueza son las que distinguen intrínsecamente a los regímenes, ya que la naturaleza de uno está ordenada a la riqueza y la naturaleza del otro a la libertad. Y esto es lo que genera conflicto entre estas dos clases, porque los pocos quieren mantenerse en el poder y prevalecer en la riqueza, y los muchos, que es el pueblo, quiere prevalecer sobre los pocos, como siendo iguales a ellos, debido a que se identifican con la libertad. Sin embargo,
Un criterio más importante para la base de un Estado es la justicia. Todos los defensores de los diferentes tipos de gobierno están discutiendo en última instancia sobre su concepto de lo que es justo, pero el concepto de que estos gobiernos tienen es relativo y no absoluto, ya que los partidarios de la oligarquía asumen que debido a que las personas son desiguales en un sentido, la riqueza son desiguales en todo, mientras que los demócratas creen que debido a que son iguales en un sentido, son iguales en todos. Pero el propósito del Estado, que estos dos implican, es asegurar la buena vida y no solamente el sustento. Esto significa una vida virtuosa, que es en consecuencia una vida feliz. Por lo tanto, el fin del Estado no solo debe basarse en la existencia material de todos los asociados, sino también en su felicidad y virtud, siendo esta última la del primer cuidado dentro del Estado, para que la asociación política no se convierta en una alianza militar, ni la ley en una mera convención. De esta manera, la ciudad es la asociación del bienestar y de la virtud, para el bien de las familias y las diversas clases de habitantes, para alcanzar una existencia que se baste a sí misma. Ahora, después de distinguir las formas políticas según la diversidad de los gobiernos, Aristóteles se pregunta quién debe mandar en ella, dado que es preciso que alguna parte sea la que gobierne. Por una parte señala que la multitud no conviene que obtenga la soberanía, porque debido a su indigencia y al momento de obtener el poder, saquearían los bienes de los ricos, y esto es injusto, ya que la ciudad debe tener un mando justo según la virtud. Obviamente, esto es una injusticia extrema, y esto conlleva a destruir totalmente la ciudad. Luego menciona que todas las acciones del tirano son injustas, pues su poder recurre a la violencia y toma los bienes de los gobernados. Tal acción es injusta. Asimismo, la multitud recurre a la violencia para saquear los bienes de los ricos, como hace el tirano. Queda claro que la multitud es como el tirano, de ahí que sus acciones sean injustas. Luego no conviene que ella mande. Ahora, si gobiernan los virtuosos, todos los demás no recibirán honores, pues no accederían al honor de alguna magistratura, y esto causa resentimiento, pues todos desean naturalmente el honor, por eso desean ser honrados por los buenos y los sabios, ya que son los que pueden juzgar rectamente. Luego, si se les quita el honor, se siguen las disensiones y muchos males en la ciudad. Por eso no es justo que gobiernen los virtuosos. Ahora, ¿por qué no conviene que estas personas gobiernen? Simplemente tiene que ver con las pasiones. Las pasiones permiten que la soberanía no vaya por buen camino y en consecuencia pervierten el juicio de la razón. Por lo tanto, según Aristóteles, la ley no tiene pasiones. Por este motivo, no se desvía por la ley del buen juicio de la razón. Luego, como es mejor y más justo que gobierne aquel que no puede desviarse del bien, a que lo haga el que sí puede, es evidente que es justo que sea la ley la que gobierne y no el hombre. Pero, la ley no debe gobernar de forma general, pues puede suceder que las leyes conciernan a la oligarquía o a la democracia, y entonces se den y se ordenen al fin de estas formas políticas. En estas no se supone un fin bueno en sentido absoluto, como se dijo. Por eso es claro que no difiere que se diga que debe gobernar la ley o algún otro, porque siempre se sigue el mismo desacierto, como se señaló, el de todos. Para explicarlo de manera sencilla, la asignación de autoridad a cualquier grupo u hombre plantea problemas, incluso el gobierno de los virtuosos, porque eso privaría a todos los demás del honor y los privilegios que otorgan los cargos políticos. Sin embargo, si gobierna la multitud pobre, pueden destruir la riqueza de unos pocos. Si los pocos ricos lo hacen, pueden hacer lo mismo con la multitud, y el gobierno de un solo hombre puede ser tiránico. Esas posibilidades generan al menos una conclusión provisional. Si tales injusticias resultan de todo tipo de gobierno,
por parte de los hombres debido a sus pasiones, entonces una forma de gobierno desprovista de pasión, como la ley, debería gobernar. Pero ¿no son las leyes hechas por los hombres? Pregunta Aristóteles. De hecho, si las leyes necesariamente reflejan los intereses sesgados de quienes las hacen, entonces las injusticias mencionadas anteriormente pueden resultar tanto del gobierno de las leyes como el gobierno de los hombres. Y aún así, descartando el gobierno de las masas, todavía hay algo de verdad en la medida en que muchos individuos tomados en conjunto pueden ser mejores que unos pocos, en el sentido que colectivamente pueden ver más de la verdad. Es decir, que la multitud tiene algunos reclamos para gobernar. Unidos en ciertas áreas, el colectivo puede tener más virtud que un hombre excelente. Muchos son buenos jueces de cosas como la música y la poesía. Al observar las áreas en las que la multitud tiene ventaja al juzgar, se pueden determinar las áreas en las que la multitud debe tener autoridad. Ahora, permitir que la multitud ocupe los más altos cargos de gobierno no es seguro, pero privarlos de toda autoridad seguramente conducirá a la rebelión o al menos a un serio conflicto entre facciones. Por lo tanto, la multitud debe participar en la rebelión y en el juicio, es decir, en la elección de los funcionarios y en su auditoría. Al mismo tiempo, sin embargo, se puede argumentar quienes saben cómo gobernar son también quienes tienen el mejor conocimiento sobre cómo elegir quién debe gobernar. Sin embargo, la multitud tiene cierta capacidad para la justicia. Dicho de otra manera, un número de personas con cada uno de sus méritos separados difiere de un solo hombre de excelencia, solo en su falta de unidad en un solo cuerpo. En el lado negativo de la evaluación de la democracia es el hecho de que no todos los individuos serán virtuosos de alguna manera y de hecho la posibilidad de que toda la multitud sea como una manada de animales obliga a la conclusión de que un régimen no debe hacer que todos sean elegibles para ocupar los más altos cargos, porque con mucho poder el juicio defectuoso puede crear injusticias generalizadas y errores graves. Un régimen debe, sin embargo, agrega Aristóteles, permitir que los excluidos participen de alguna manera en la vida pública. De lo contrario, generará enemigos internos, y esto es lo que debe evitar el gobernante. Ahora la otra pregunta, ¿en qué esfera del gobierno debe ejercerse esta soberanía? Darle un alto cargo a un individuo de las masas es arriesgarse. Sus estándares injustos pueden resultar en injusticias, pero por otro lado existe el riesgo de alejar a este numeroso grupo de una parte de los honores y de la participación en las decisiones, lo cual es un elemento hostil tan grande en el Estado que podría desestabilizarlo. Por lo tanto, aún debe dejarse abierto para que participe en la deliberación y el juicio, en la elección de funcionarios y en su rendición de cuentas. Sin embargo, un problema, por supuesto, es que la persona mejor calificada para juzgar lo que otro está haciendo es alguien que está involucrado en el mismo trabajo. Si las masas no son aptas individualmente para ocupar altos cargos, entonces no son los mejores jueces y no deberían elegir funcionarios y hacerlos rendir cuentas. Aun así, como ya dijimos, colectivamente pueden tener suficiente sabiduría y juicio para ser mejores que los expertos. Es más, en algunas circunstancias, el pueblo puede ser un buen juez del producto final, aunque no tengan las habilidades para producir algo. Como por ejemplo, puede que una persona no tenga las habilidades para construir una casa, pero es un buen juez al elegir la casa. Y debido a esto, Aristóteles indica que es absurdo negar la autoridad de la multitud sobre asuntos importantes y, sin embargo, otorgarles el derecho de elegir a quienes tendrán tal autoridad, como si esa elección en sí misma no fuera un asunto importante. Es decir, que para entregarles a estas personas alguna agencia o algún asunto político,
Un gobierno puede permitirles elegir funcionarios y supervisar su trabajo. Aquellos a quienes se les permite juzgar deben juzgar solo a aquellos de estatus similar, y estos diferentes individuos se convierten en parte de un cuerpo de jueces completo. Entonces, el único arreglo electoral prudente que incluyera al pueblo restringiría su poder a la elección de titulares de cargos a cargos menores, como el Tribunal Judicial, el Consejo y la Asamblea. Estos cargos no solo tienen menos poder que los superiores, sino que forman órganos colectivos que sirven para moderar el juicio de cualquier funcionario. Ahora, una cosa es indiscutible, que si las leyes están correctamente establecidas, deben ser soberanas y los funcionarios deben tener el poder de actuar de varias maneras sobre las cuales las leyes no brindan una guía detallada, porque no es fácil enmarcar leyes generales que abarquen cada uno, pero que una ley se establezca correctamente o no depende de la Constitución, y como éstas varían, dependerán del tipo de sistema político que las promulgue. Sin embargo, si una ley se establece de acuerdo con uno de los tipos correctos de Constitución, serán justas, mientras que las establecidas bajo una Constitución desviada serán injustas. Entonces, sin decirlo explícitamente, Aristóteles da a entender que la multitud no debería hacer leyes porque harían leyes injustas.